Bueno, como habíamos anticipado, vamos a compartir el último tramo de nuestro programa con Alejandro Campodónico, presidente del molino que lleva su apellido, ¿no? Campodónico, es una empresa familiar histórica en La Plata. Sí, histórica, nace con la... Bueno, es una linda historia, porque es la historia de, sobre todo, esa generación del 80... que generó la modernidad, si se quiere llamar, de Argentina, donde se hizo principalmente en base a los inmigrantes. En el caso nuestro es mi bisabuelo, que vino de Génova, que hizo todo un camino hasta llegar a la ciudad de La Plata, en ese proyecto de Dardo Rocha, La Plata del 82 y el molino de 1888. Claro. Este año estamos con 135 años. Yo soy de la cuarta generación y con orgullo tenemos hoy en la gestión a la quinta generación, a través de Nicolás Gil, con una abuela Campodónico, que es el gerente general nuestro y que nos llena de mucho orgullo, ¿no? Porque es un poco el camino, el legado, los valores, todo lo que vamos mamando, ¿no? Claro, y así han seguido las 4 generaciones. Y bueno, hoy estamos en un momento de crisis en Argentina, pero ¿cuántas crisis habrán superado y en cuántas estuviste vos participando? No, bueno, yo entré al molino en la década del 80. La empresa, lo que tuvo en este esquema de empresas familiares y de ciclo de empresas familiares, entre la segunda y la tercera generación, es decir, la generación de mi abuelo y de mi papá, la generación de mi papá, que es la tercera, eran todos profesionales. Mi papá médico, Horacio Campodónico abogado, Roberto Campodónico agrimensor, Jorge Campodónico ingeniero, Ricardo Campodónico bioquímico. Y el molino era como de los papás y de los tíos, de una generación más grande, y esa falta de acople o de transición o de visión o de costumbre, bueno, que hizo que estos profesionales entraran como más grandes a la empresa con una concepción distinta, no tanto de empresarios, sino de profesionales. Y entonces para un poco, bueno, les costó acomodarse. En realidad, a partir de ahí empezaron a profesionalizar la empresa, contratando en la parte administrativa y en la parte de gestión dos personas, que fue María del Carmen Gibert de Campodónico, una tía, y de Dalmacio Fernández. Empezaron a profesionalizar eso y hacia adelante dijeron, bueno, la cuarta entre más jóvenes, y yo entré como estudiante de agronomía, mis hermanos, mis primos, ya entramos y bueno, hicimos todo el recorrido dentro de la empresa, es decir, educándonos en los valores empresarios, por sobre todo en la realidad de esto que vos estás diciendo, ¿no? Y a partir de ese momento, innumerables crisis. Argentina vive crisis, bueno, desde este día del 45 para acá, vivimos en crisis y bueno, es un poco, a ver de qué manera esa macro, que muchas veces es agresiva, te va golpeando, pero también, por otro lado, tratando de tener claro hacia dónde vas, qué es lo que más nos ayuda a bueno, en estos momentos y en estas crisis, ir acomodándonos, porque sabemos bien dónde queremos ir, ¿no? Alejandro, y en este camino que están recorriendo ahora, ¿cómo juega el tema de sustentabilidad? ¿Cómo lo están trabajando? Bueno, eso es uno de los temas. Yo les contaba hace un ratito, la matriz molinera o la industria en general debe ser de las industrias más antiguas de Argentina, porque si vos te pones a ver, es decir, nosotros tenemos 135 años y hay molinos como Cabodi que creo que cumplen 150 y pico, que van naciendo como modelos dentro de las ciudades, como... el trigo es bastante federal, es decir, está en toda Argentina, y lo que hacían normalmente las ciudades y los pueblos es ponían su molino, y a partir de ahí, por eso es que es una industria antigua. El único tema es que hoy hay un desbalance entre la capacidad instalada, que son alrededor de 13 millones de toneladas de molienda de trigo, contra un consumo histórico de Argentina que ronda entre los 5 y los 6 millones de toneladas. Con lo cual tenés una capacidad ociosa instalada muy, muy importante.
Y cuando vos ves la cantidad de molinos, hoy más de 170 molinos, también tenés distintos, no solamente distintos tamaños, es decir, tenés molinos grandes como el molino Cañuela, que hoy es líder del mercado con más de un 20% de participación, tenés empresas chiquitas, tenés cooperativas. Bueno, entonces se hace muchas veces difícil encontrar los canales y la manera de sacar la producción y de generar de alguna manera este círculo o este circuito de productividad. Así que el molino, te diría, históricamente adoptó un camino de calidad y diferenciación y de buscar sobre todo en nuestros clientes, lo que realmente necesitan. Es como hacemos un traje a medida para cada uno de los clientes. Y en ese camino y en ese esquema que tenemos un poco nuestra visión, el tema de la sustentabilidad de la harina orgánica como uno de las principales espías de crecimiento, dado que, bueno, vamos hacia ese lugar. Es decir, claramente el tema del medio ambiente, el tema del cuidado del medio ambiente de preservar y de generar cultura en ese esquema es un tema que ya no se negocia ni se discute, porque vos hoy hablás con sobre todo las generaciones jóvenes, donde en realidad van a pasar los próximos 90 años y ellos ya tienen esa cultura. A diferencia nuestra, que ya no vamos más al colegio, es decir, ellos la van viviendo desde el lado de la educación. Nosotros tenemos que reeducar a gente que, bueno, y esa es un poco la función que estamos teniendo, con muy buenos resultados. Tenemos ya el primer reporte de sustentabilidad, donde la harina orgánica, somos el primer molino en tener harina orgánica certificada. Lo que tiene, y haciendo un paréntesis, el esquema de la harina orgánica es un poco saber de dónde viene el trigo. Vos cuando comés harina orgánica sabés hasta de qué campo viene el trigo, porque la trazabilidad hace que le dé certeza, porque la harina orgánica tiene que ver con no el uso de ningún tipo de agroquímico en ninguno de los procesos del camino y en los eslabones de la producción hasta llegar al consumidor final. Hasta tal punto que vamos a poner seguramente un QR donde en realidad vos puedas saber con ese QR de qué trigo, de dónde viene el trigo, de dónde viene esa harina. Perfecto. Y en esto que vos decías de la capacidad ociosa que tienen, ¿hoy exportar es muy complicado? Y mira, tenemos la molinería, lo que tiene, yo soy vicepresidente de la Federación Molinera, y la molinería lo que tuvo, sobre todo este último tiempo, pero históricamente, es una capacidad de asociatividad buena, donde en realidad motorizamos un montón de proyectos y de situaciones y de circunstancias que hacen a toda la industria. Se creó un fideicomiso entre los molinos como para exportar pellet. Eso es muy bueno. Y se empezaron a buscar un montón de herramientas. Exportar es difícil porque tiene que ver mucho con para los molinos el trigo como principal costo hace que muchas veces haya asimetrías con otros países, y dado que es tan importante, en este momento arriba del 80% de nuestro costo es el trigo, muchas veces tenés, más allá del mercado internacional, que es el que de alguna manera te marca el termómetro o el termómetro de dónde está el trigo, muchas veces tenés circunstancias particulares, como es el caso nuestro, donde tenés una mala cosecha por el tema de la sequía, y esa mala cosecha por el tema de sequía, sumado a, por ejemplo, herramientas que usa el gobierno como para de su política financiera o económica monetaria, como es el dólar soja, lo que sea, hace que se generen distorsiones en el valor del trigo, y hoy nuestro trigo está muy por encima del valor FOB internacional. Es decir, Argentina hoy tiene un trigo caro, porque hay poco trigo, porque hay retención de trigo, porque muchas veces en este camino de las políticas monetarias, como el tema del dólar soja, hace que el productor no venda, porque para ellos es una de las maneras no solamente de ahorro, sino que
en el trigo o en su cosecha tiene el ahorro o los fondos para la próxima cosecha, ¿sí? Entonces eso lo cuida un montón. Entonces, bueno, hace que el valor del trigo suba y eso muchas veces te deja fuera de los mercados internacionales, ¿no es cierto? Sumado a falta de incentivos, porque seguimos teniendo retenciones. Ahora se está trabajando en ver si se pueden conseguir alguna moneda diferencial, porque el molino paga el trigo casi, te diría, a moneda dura. Entonces eso hace que, bueno, pierda competitividad, ¿no? Sí, en el concepto del dólar agro, que se anunció, digamos... Mira, se está negociando, casualmente el presidente de la Federación Molinera tuvo varias reuniones con el secretario, con Barilo, con el secretario de Agricultura, tratándole de encontrar las ventajas y esto que digo busquemos dólares en exportación. Tenemos la capacidad, tenemos un trigo de excelente calidad, tenemos esto que yo te digo, los fierros ahí como para tratar de usar. Y bueno, exportamos valor agregado, ¿no? Porque a la larga terminas exportando trigo que si bien es un esquema de la cadena, no tiene tanto valor agregado como el que le hace a través de los molinos, que es una industria con mucha mano de obra. Y además, no sé, vas a ilustrar vos, ¿no? Pero en realidad cuando vos estás exportando el trigo o un derivado procesado, ¿es todo ingreso de dólares o esto requiere ya algún tipo de importación para...? No, ingreso de dólares. Lo único sí, absoluta. Es decir, lo único que importa la molinería son bienes de capitales. La tecnología es toda importada, principalmente suiza, alemana, también italiana, pero bueno, es decir, no usa casi, te diría, hay distintos tipos de productos, por ejemplo, como blanqueadores o alguna enzima que son importados, pero que no hacen el tema. Es decir, si vos no le pones, o alguna empresa no le pone un blanqueador, no pasa nada. Es interesante el tema de la harina, viéndolo desde muchos lugares. Saben que la harina es uno de los productos que está aditivado con una vitamina, que entre otros temas generó que no haya espina bífida en los chicos recién nacidos. Y bueno, así como la leche, que también está aditivada con vitamina, también la harina. Y bueno, es uno de los temas por qué es tan importante la harina en el consumo humano, ¿no es cierto? Claro. Recién hablabas de la trazabilidad del código QR, en particular es un tema que nosotros venimos trabajando, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, todo lo que es la blockchain y todo eso, ¿no? Y muchos empresarios lo ven como un gasto eso, ¿no? Pero ¿qué ventaja le ofrece a una empresa adoptar ese tipo de sistemas y de mecanismos de control? Nosotros en esto que yo te digo de la sustentabilidad como un programa integral que tiene distintas aristas, el molino hoy está comprando el 60% de su energía renovable. Tenemos un esquema de medición de carbono y de ver cómo mitigamos ese efecto invernadero a través de, ahora viene la etapa de plantación. Hay un proyecto, nos vamos a sentar con el municipio para ver de qué manera, si lo tenemos que mitigar, nos encantaría hacerlo en la región nuestra. Y en este esquema de lo que vos me preguntás, la trazabilidad para nosotros es importantísima, porque es un poco, y no lo vemos como un costo, porque es parte, nosotros vendemos, y esto que yo te digo, si bien vendés un alimento, es como un insumo para una segunda industrialización, y ahí aparecen de las fábricas de pastas frescas locales a pastas secas, a galletitas, y bueno, tenés mucha cantidad de
de negocio. Es decir, el tema de la trazabilidad es un poco aparte de este esquema productivo. Entonces, yo le aseguro al consumidor de harina, no solamente un buen producto, un producto estable durante el año, sino también hasta le puedo decir de dónde vino ese producto. Ahí a nosotros nos sirve mucho. El molino tiene varias certificaciones de calidad, tiene certificación de inocuidad. Originalmente arrancamos con un esquema de buenas prácticas de manufactura. Y el esquema de trazabilidad para nosotros es parte de nuestra rutina. Sí, bueno, por eso no lo tenemos con... El molino, dentro del esquema productivo, el laboratorio está manejado por todos profesionales. El laboratorio es casi nuestro corazón, donde analizamos el trigo y analizamos la harina. Y ese esquema de analizar el trigo se clasifica por distintos ratios o distintas variables, y normalmente lo clasificás por zona, por origen. Más, te digo, hay una tendencia ya quizá mucho más fina de que empieza a haber como sommelier de harina, y uno dice, mira hasta dónde podemos llegar, digo, ¿no? De decir, bueno, distintos... porque tiene que ver un poco con las proteínas del trigo, y que de esas dos proteínas que forman el gluten, cuál es la que predomina, y en base a eso, cómo la podés usar para distintas funciones, ¿no? Sí, la verdad que yo no me imaginaba que había ese tipo de desarrollos, ¿no? Y esto se ha extendido o sea, son pioneros ustedes, entiendo, y pues se ha extendido a otros molinos del país. Mira, empiezan a aparecer, es decir, vuelvo que la producción de harina, vos podés ir por distintos canales y distintos lugares. Es decir, el molino desarrolló por sobre todo un esquema de calidad a través de las harinas blancas, que nosotros llamamos las 4C y los semolines, que son específicos para distintas producciones. Y esas 4.0 y esa harina blanca hace que toda la producción tenga de alguna manera este camino de calidad. Entonces, bueno, es algo que para nosotros es nuestro core de negocio, es decir, la calidad como... Por eso nosotros tenemos, y la harina nuestra sale con nuestro apellido, que es lo más importante, ¿no? Y de alguna manera más cuidamos. Van apareciendo en el mercado otro tipo de harinas y si querés llamarlo competencia, que es... Pero todo en beneficio del consumidor, claro, que es un poco el esquema. El mercado da para todos los canales y da para toda los modelos productivos. Tenés desde los que hacen harina más a grandes volúmenes, está la harina del ama de casa. Nosotros en ese esquema, la harina de kilo, que también tenemos toda una línea de venta de harina de kilo. Esto que yo te digo de lo cuidado va también a la harina de kilo, donde en realidad el ama de casa puede recibir la misma calidad de harina que recibe la empresa que es más exigente en los ratios de calidad. Y eso a la larga el mercado lo reconoce, ¿sí? Ya te posicionás en un lugar donde el mercado reconoce, y en este esquema de competencia, y bueno, si querés podemos hablar hasta del fideicomiso de harina, del FETA, que generó el gobierno para destrabar lo que, bueno, el economista de FADA dijo anteriormente. En ese esquema, ¿no? El molino tiene esa línea de alguna manera que cuida eso y genera un mercado que pueda colocar casi todos los productos. Alejandro, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Y luego continuamos hablando, ¿eh? Bueno, cómo no. Y bueno, continuamos con la visita de Alejandro Campodónico. La verdad que es un gusto aprender tantas cosas con él, ¿no? Y bueno, quería preguntarte el tema. Una preguntita que te quiero hacer también es ¿cómo afecta la sequía este año a ustedes, a la actividad? En realidad, viste que el empresario normalmente se queja de todo, y hay algunas medidas que normalmente se charlan y se generan con el Estado.
Lo que hacen que redunden en el tema del bienestar general. Uno de los temas de la sequía más importante es que el gobierno, atento a la cantidad de trigo o de stock de trigo, de cuánto trigo había quedado en la campaña anterior y de lo que había cosechado, es decir, bueno, yo le aseguro a la Argentina que no le va a faltar harina, haciendo un esquema. Es decir, faltan dólares, pero no puede faltar harina, digo, claro. ¿No? Claramente. Entonces, bueno, se hizo todo un programa de asegurar un poco el stock que teóricamente va a quedar en Argentina. Y eso la verdad que fue muy positivo. Después desde otro lugar, es decir, te empieza a afectar la calidad, ¿no? Porque claramente la sequía hace que no solamente haya menos granos, sino que también la calidad, el grano te sale. Es decir, no solamente tuvimos sequía, otro de los problemas que tuvo la producción de trigo fue una helada tardía, que hace que el trigo corte su maduración y bueno. Y ese trigo que está afectado, las máquinas cuando empezás el proceso, lo primero que haces es limpiar el trigo, es decir, lo limpiás y esas máquinas cuando el trigo está tan afectado te lo sacan y no lo puedes moler. Y bueno, tiene que ver con la eficiencia y un montón de lugares. El otro tema de la sequía principalmente es no cortar este ciclo constante, ¿no?, que tiene la agricultura, porque desfinancia al productor, entonces el productor desfinanciado. Hay mucho trigo que no solamente se hace en tierra propia, sino que le hacen ya gente que alquila otros campos, bueno, se generan ruidos o distorsiones también ahí, y la idea es tratar en todo momento de potenciar la producción de trigo y de todos los granos, porque hoy queda en evidencia que el campo genera riqueza, que es la que necesita Argentina, entre otros temas, para manejar las asimetrías que tiene la sociedad, ¿no es cierto? Así es. Y una empresa con 135 años en la comunidad, en este caso de La Plata, ¿qué inserción tiene social más allá de su producción y sus empleados, no? Mira, el molino lo que tuvo históricamente y que está dentro de nuestra matriz es el esquema de compromiso social. Nace con la ciudad de La Plata, La Plata de 1882 y el molino de 1888. Y en ese esquema de estar con el compromiso social, a nosotros nos salen un montón de temas. La harina es un alimento de primera necesidad, entonces tratamos de acompañar. Siempre digo que el molino lo que necesitan son buenos vehículos para llegar a los lugares donde en realidad la sociedad necesita, ¿no? Usamos el banco de alimentos como un lindo modelo de llegada a la gente. Usamos Cáritas, bueno, hay un montón de cosas que hacemos nosotros, y también lo que hacemos es abrirnos un poco a la comunidad, porque antes era una manzana que nadie sabía y hoy pusimos un punto de apertura del molino, que en realidad es un poco eso, que es el almacén del molino, que está sobre calle 57. El almacén del molino nace como un punto principalmente de estar con los pequeños comercios que consumían harina, como las pizzerías, y nos agarra la pandemia y ahí como que nos reenfocamos y ya lo abrimos directamente a la comunidad, donde en realidad toda la comunidad tiene esto que yo te digo, la harina para nosotros, mejor harina que hay en el mercado. Modestamente lo digo porque es una harina muy cuidada y que tiene que llegar a la ama de casa o a los comercios chicos, como también no solamente harina, sino un montón de otros productos que complementan este tema hay desde enlatados, tomates, aceitunas, toda la parte de chocolatería, toda la parte de quesería, toda la parte de frutos secos. Bueno, hay un montón de productos donde el ama de casa puede o el ciudadano, ¿no? Puede llegar y encontrar nuestros productos. Buenísimo. ¿Eso está en qué calle? Está en 57 entre 1 y 2, enfrente de la iglesia y del colegio.
Es un lindo modelo. Y en el esquema este de que yo te digo, compromiso por la comunidad, estamos muy ligados también al hospital italiano, siempre dando una mano con el hospital. El hospital, sabés que nace también como un modelo comunitario de aquellos italianos que vinieron a hacer la ciudad de La Plata, muy bien graficado por el libro de Hugo Alconada, ¿no? Sí, sí. Y en ese esquema mi bisabuelo fue presidente del hospital, bueno, tuve tíos abuelos también, y nosotros siempre estamos y formamos parte de ese consejo del hospital, que es uno de los modelos también comunitarios muy buenos que tiene la ciudad, ¿no? Alejandro, desde hace un tiempo está el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, programa FETA. Sí, sí. ¿Eso cómo lo ven ustedes? Mira, el FETA, cuando nace el FETA, como para tratar de desacoplar el valor del trigo internacional, eso se generó en la guerra de Ucrania, siendo Ucrania y Rusia los principales exportadores de trigo del mundo. El trigo duplica su valor y el gobierno toma la decisión de generar este fideicomiso. Sabés que es un fideicomiso que tiene varias aristas, pero principalmente uno de los más importantes es la financiación. Es decir, eso se genera a través de le agregan una retención a las exportaciones de aceite y de harina de soja. Es decir, la retención estaba en el 31, la llevan al 33, y eso generó aproximadamente unos 400 millones de dólares. El problema original que tuvo el FETA fue, entre otros temas, en su camino pasaron 4 secretarios de comercio. Eso generó en la industria, primero, al principio, un poco de no tener certezas, ¿no? En algo muy importante, porque en realidad vos vendés la harina a un precio menor y el Estado, a través de este fondo o a través de este fideicomiso, que está el vice, está BDO como auditora, bueno, es todo bastante complejo, te devuelve un pedazo, que no te lo devolvía al principio. Los primeros molinos que entraron tardaron más de 90 días bueno, tenés que tener un esquema financiero, iba a decir espalda, pero digo, un esquema financiero bastante importante. Y esto generó, entre otros temas, que el esquema era para que no subiera el valor del pan, pero el pan subió, todos lo vemos, en todos lados. Sí. Porque en realidad la incidencia de la harina en el pan es muy baja. Es alrededor menos de un 20%, es el costo de pan, lo que le insume la harina. Y entre otros temas, lo quizá más perjudicial fue las asimetrías que generó en el mercado molinero, porque esa competencia distinta, o esa herramienta que algunos accedieron y otros no, puedo decir, bueno, pero vos no tomaste la decisión, pero cuando tomamos la decisión de entrar, tampoco pudimos entrar por algún argumento. Y entre otros temas es que hoy ese fondo está desfinanciado, no es transparente la cantidad de plata que, siendo un instrumento jurídico puntual, no se sabe cuánta plata queda de remanente, porque a partir de noviembre sale un decreto que este tema que se financiaba con ese 2% sale. Entonces, hoy queda un esquema de dinero residual. Hizo que esto que yo te digo, hubo muchas asimetrías, hubo muchas empresas que perdieron molienda. Esto tenía que ver con un promedio de molienda de 3 años atrás, que era lo que te daba de alguna manera la cantidad de plata que hasta donde vos podías financiarte. Bueno, un tema muy específico, pero que hizo, entre otros temas, que la molinería, esto que yo te digo, de estos proyectos que eran comunitarios, que tenían que ver con la asociación y donde en realidad poníamos un montón de cosas, como el tema del control de evasión, separar un poco, porque esto que yo te digo, ¿no? Se generó una tensión muy grande dentro del sector. Y en definitiva, y como corolario de todo, ese esfuerzo que hizo toda la sociedad, porque en realidad eran 400 millones de dólares que podían haber ido para otro uso, hizo que no redundara en el beneficio, que era que no subiera el valor del pan como último elemento, sí, ¿no? De lo que se necesitaba. Entonces, bueno, te digo que para nosotros es un esquema que ya se está terminando. Y que tiene que ver con esto, ¿no? Con políticas públicas para beneficio de todos y no para el beneficio de algunos.
Alejandro, ya tenemos que cerrar el programa. Te agradecemos muchísimo que hayas venido y toda la información que compartiste con nosotros. No, gracias a ustedes. Saben que bueno, nosotros estamos para un poco para eso, para comunicar, para mostrar, para ver. Si hay tu modelo que me gustaría en algún momento compartir, que es el proyecto. Nosotros somos parte de la Unión Industrial de La Plata, tratar de darle ese perfil industrial que la ciudad y toda ciudad necesita, no solamente por el esquema de uso de mano de obra intensiva, sino de generación de riqueza que quede en la ciudad. Hay un lindo modelo industrial con muchas cosas, se viene caminando un montón con ese esquema. Hoy está todo el esquema de la industria del .com o de los nuevos startups. Y digo, bueno, hay muchas cosas como para charlar de la ciudad, sí. De la región, de mejorar un poco la calidad de vida de todos, ¿no? Sí, bueno, te esperamos de vuelta. Cuando quieran. Muchas gracias por el rato. Bueno, estamos acá despidiendo a Alejandro Campodónico, presidente del histórico Molino de La Plata.